7:23 de la mañana, el tema migratorio siempre sensible, se mantiene en nuestra agenda y por eso nos vamos a Lima, Perú, repito, 7:23 de la mañana, porque la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció recientemente que el Ejecutivo impulsará ajustes para regularizar la situación de los migrantes venezolanos. Vamos a retomar y prestemos atención a la siguiente declaración, el contexto de la afirmación y del sentido que da a este proyecto la propia presidenta de Perú. Y ahora vamos a hacer un reajuste en migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler y vamos a hacer un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacerle seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde generan esos ingresos. Gustav, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, gracias por el tiempo. Oye, Gustav, debo exteriorizar algo muy personal, pero me da la impresión, no sé si es porque soy venezolano, pero que la presidenta incluso le puso como que un exceso o una intensidad a sus palabras en la afirmación que hacía sobre estos puntos tan álgidos, ¿no? La exigencia de contrato de trabajo, seguimiento, revisión del sistema de financiamiento, envío de remesas para saber los orígenes de esos recursos que envían a sus países. ¿Qué se plantea en el caso de los venezolanos? Esto que anuncia la presidenta Boluarte está dirigido no solamente a Venezuela, a los venezolanos en condición de migrantes, o es una política que ya se viene aplicando para todos. Hay varias capas respecto a lo que dice la presidenta. Lo primero, hay definitivamente un tono y una retórica un poco populista, en el sentido de que estamos en un contexto de tensión en Perú, donde se percibe un cierto nivel de aumento de inseguridad, hay todo un tema con extorsiones, que ha llevado a unos paros de transportistas y a unas protestas civiles, que no hay ninguna correlación entre esto y la migración, pero la presidenta en este contexto, en la manera en la que pone la temática en la mesa, en la manera en la que habla con este tono de fuerza, como de control, de aumento de seguridad, definitivamente busca hacer una vinculación, o pareciera estar buscando hacer una vinculación entre los temas de seguridad y la migración. Es un primer elemento. El segundo elemento es que Perú es uno de los países más informales de la región, si no el más informal, tanto en términos de empleo como en términos del mercado inmobiliario, donde menos del 30% de la población peruana tiene un contrato de trabajo formal, donde menos del 10% de la población peruana tiene un contrato de arrendamiento formal. Entonces desconoce un enfoque de esta forma, desconoce la realidad del país significativamente. Y de hecho, no solo desconoce la realidad del país, sino que también desconoce algunas de las políticas migratorias que su mismo gobierno ha venido implementando, donde por un lado la regularización en el Perú ha estado tradicionalmente vinculada a un contrato de empleo y justamente se ha venido reconociendo que esa regulación no es acorde a la realidad actual de los fenómenos migratorios en el país y se han dispuesto una serie de mecanismos de regularización que controlan por temas vinculados a la seguridad, que controlan, por ejemplo, por antecedentes, que controlan por factores de riesgo que puedan llevar a que personas, digamos, no gratas entren al país. Sin embargo, en estos comentarios que hace la presidenta, desconoce sus propias políticas, las propias políticas que el gobierno peruano viene implementando y desconoce por completo la realidad del país, que es un país altamente informal. ¿Hay estudios, se ha determinado numéricamente en qué proporciones está presente el venezolano como migrante en Perú? Cuando digo migrante parece algo obvio, ¿no? En razón del tema que estamos hablando, pero un migrante, pues, un venezolano puede estar de paso, puede estar entrando y saliendo en condiciones de turismo, de trabajo, pero esas cifras están claras.
Esas cifras hay un rango, digamos, en el cual se maneja dependiendo de los distintos puntos de información. Estamos hablando de entre 1.2 y 1.6 millones de personas máximo. Obviamente no hay un número exacto porque sí es una realidad que hay muchos ingresos irregulares al país todavía. Entonces hay una parte de la población que no está claramente identificada, pero estamos hablando de alrededor de 1.2 o 1.6 millones de personas. El mayor desafío es que la mayoría de esas personas se encuentran en Lima, lo que lleva a que Lima sea una ciudad con alrededor de 1 millón de habitantes y quiere decir que alrededor del 10% de la población de Lima viene a ser venezolana. ¿Qué factores han hecho posible esa vinculación del migrante venezolano con Perú como destino? ¿Qué crees tú que ha sido el gran punto de atracción y consolidación de esa presencia en el tiempo? De hecho, hay dos elementos centrales, tres elementos centrales diría yo. El primero es la estabilidad macroeconómica del Perú. El Perú es un país que desde hace más de 30 años mantiene un proceso de crecimiento económico relativamente estable y tiene unos indicadores macroeconómicos muy estables, los más estables de la región en los últimos 30 años. Entonces, ese nivel de estabilidad, obviamente para el venezolano, que en un contexto de estabilidad económica bajo, obviamente es atractivo. Lo segundo es que al ser un mercado relativamente informal o altamente informal en verdad, tiene canales de acceso a empleos relativamente rápidos, porque justamente no están limitados todos los empleos a unos procesos lentos y tediosos de regularización, sino que uno puede, digamos, encontrar maneras de generar medios de vida en el corto plazo de forma rápida. Y lo tercero tiene que ver con algunas políticas iniciales que se implementaron, que eran unas políticas que reconocían el potencial económico de la población venezolana y que de hecho en su momento el presidente Kuczynski promovió pues que los venezolanos pudiesen venir justamente sin contar con un contrato de trabajo, sino que pudiesen venir al Perú a buscar empleo, estar de forma regular y a partir de ahí volverse un actor productivo en el país. Y eso obviamente se combinó eventualmente con que ya habiendo un grupo de venezolanos importante en el país, empiezan procesos también de reunificación familiar y viene entonces un poco más de gente en los años siguientes. Fíjate, Gustav, amigo, estamos conversando con Gustav Brockmeyer, politólogo con maestría en desarrollo internacional y especializaciones en desarrollo económico. La presidenta Boluarte habla de comenzar a exigir determinados requisitos. Ha hecho precisiones en paralelo a condiciones para entrar a aquellos venezolanos que pretendan quedarse en Perú de manera definitiva como migrantes. Pero es que ya esas condiciones están. Ya esas están. O sea, esa es parte de la narrativa de la presidenta que evidencia que hay un objetivo distinto a un tema regulatorio, un tema migratorio en sus comentarios, que es que ya los procesos para entrar al Perú son extremadamente complejos para la población venezolana, donde no hay alternativas viables a la realidad del país y a la realidad de los migrantes para entrar de forma regular, donde la única vía se vuelve el refugio, cosa que es un espacio en el que no puedes solicitar requisitos como un contrato de trabajo o un contrato de arrendamiento, porque justamente todo el concepto de refugio y asilo se basa en una premisa de protección hacia las personas que están en una condición de vulnerabilidad. Entonces, al no tener canales de ingreso que justamente no estén basados en que seas un expatriado, básicamente, que seas una persona que una empresa se está trayendo de Venezuela para trabajar en el Perú, cosa que no es el caso de la mayoría de las personas, entonces no existen canales para un ingreso regular. Y lo segundo es que los procesos migratorios del Perú ya reconocen estas variables como parte de la realidad del Perú. Entonces ella contradice lo que se ha hecho en estos últimos 2-3 años de diseñar procesos de regularización que contemplen factores como mitigar riesgos de seguridad, pero sin poner requisitos que son irreales al contexto del país. Bueno, Gustav, muchísimas gracias. Siempre es interesante conversar contigo. Gracias por tu disposición y estoy seguro que volveremos a conversar en corto plazo. Tema muy interesante. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Eduardo. Un abrazo. Desde Lima, Perú,
Gustav Brauckmeyer, Brauckmeyer, politólogo venezolano con maestría en Desarrollo Internacional y especializaciones en Desarrollo Económico, de equilibriumsende.com. Volveremos.